Ya está grabando. Buenas noches, doctor Hugo Torres. La presente exposición corresponde a la prueba que vamos a tratar el tema sobre los puntos más importantes de acuerdo al Mercosur. Mi grupo está conformado por el señor Byron Acero, la señorita Odalis Enríquez, Fanny Yamuca, María José Marcillo, María Eugenia Obando y mi persona Wendy Donoso. Vamos a iniciar. ¿Qué es el Mercosur? El Mercado Común del Sur es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el cual en fases posteriores se ha incorporado Venezuela y Bolivia en este último proceso de adhesión. Sus idiomas oficiales son el español y el portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será el idioma del país de cada región. Se inicia un 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Este tratado se trata para la unión aduanera que hace los países. La sede del Mercosur es en Montevideo, Uruguay. Es un bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ya que en este entonces Venezuela se encontraba en proceso de ser miembro pleno. Tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, y en calidad de observadores a México y Nueva Zelanda. Su objetivo principal es proporcionar un espacio común que genera oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional y así mejorar la vida de sus habitantes mediante este acuerdo. Todos los países pueden hacer negocio para aumentar el comercio entre ellos. También les permite a los países desarrollarse y fortalecer los intereses de ellos en el mundo. Otros objetivos del Mercosur. Primero, la libre circulación de bienes y servicios, también factores productivos entre los países, a través, entre ellos, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de la mercadería y de cualquier otra medida equivalente. 2. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a estados terceros o agrupaciones de estados, y también la coordinación de posiciones en foros económicos, comerciales, regionales e internacionales. 3. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario. Esto cambiaría los capitales, también los servicios, las aduaneras, los transportes y las comunicaciones. 4. El compromiso de los estados parte de armonizar sus legitimaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Su funcionamiento. Las reuniones siempre se realizan en algún país del Mercosur para identificar las diferentes reuniones según el tema, y la persona que participa en el Mercosur cuenta con una estructura institucional compuesta por diferentes órganos. Incluso algunos de ellos pueden aprobar normas que facilitan la organización del Mercosur y permiten cumplimiento de sus objetivos. Toma sus decisiones a través de 3 órganos. Primero, el Consejo del Mercado Común, CMC, órgano superior del Mercosur, el cual conduce políticamente el proceso de integración. 2. El Grupo de Mercado Común, GMC, que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión del Comercio, CSM, encargada de la administración de los instrumentos comunes de la política comercial.
Asistiendo a dichos órganos existen más de 300 foros de negociación en las áreas más diversas, las cuales se integran por representantes de cada país miembro y promueven iniciativas para ser consideradas por los órganos decisorios. Una vez negociadas y aprobadas las normas por los órganos decisorios del bloque, estas son obligadas y cuando sean necesarias deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país. Proceso de entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos decisorios. 1. En el órgano decisorio se aprueba la norma por consenso. 2. Cada Estado parte la incorpora a su ordenamiento jurídico nacional. 3. Cada Estado parte notifica a la Secretaría del Mercosur la incorporación. 4. Una vez que todos los Estados parte informaron la incorporación, la Secretaría comunica este hecho. 5. La norma entra en vigor simultáneamente 30 días después de la comunicación afectada a la Secretaría. A continuación daré la palabra a mi compañero. Aquí haré una breve descripción de los antecedentes y de cómo surgió el Mercosur. Este proceso de integración nace o se gesta a mediados de la década de los 80 con los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, que ponen en marcha esta iniciativa de cooperación. Así comienza en 1985 las primeras reuniones bilaterales de estos países, que después derivaron en el Mercosur. En 1990, diciembre de 1990, todos los acuerdos que hasta esa fecha habían firmado por estos países fueron reunidos en un único documento denominado el Acuerdo de Complementación Económico número 14, firmado en el ámbito de la LADI, y esto constituye posteriormente en el Tratado de Asunción. Los países miembros del Mercosur son como estados fundadores Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En función del Tratado de Asunción, queda abierto la adhesión a otros estados miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. Venezuela constituye el primer estado latinoamericano en adherir al Tratado Constitutivo en el 2006. Y más recientemente Bolivia en el 2015, y sigue en el proceso de ser miembro pleno de Mercosur. El protocolo de Bolivia de adhesión al Mercosur ya fue firmado por totalidad de los estados partes y ahora se encuentra en vías de incorporación para acogerse a los estados partes del Mercosur. Y la República Bolivariana de Venezuela en la actualidad se encuentra suspendida en todos sus derechos y obligaciones inherentes a su condición de estado parte del Mercosur, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo segundo del protocolo de Ushuaia. A continuación haré un breve análisis acerca del artículo 5 del protocolo de Ushuaia. Este protocolo también es conocido como este artículo como la cláusula de la democracia o cláusula democrática. Fue incorporada en 1998 con la firma del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur. Esta cláusula prevé la posibilidad de suspender a un país, parte del bloque, hasta aplicar sanciones comerciales y el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático, como es el caso de Venezuela, que está suspendido por esa disposición de este protocolo. Este protocolo fue firmado en Argentina el 24 de mayo de
El 24 de julio de 1998 por todos los países miembros de este bloque subregional. A continuación sigue mi compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre el Parlamento del Mercosur. En el año del 2005 se creó el Parlamento del Mercosur, más conocido como el Parlasur, que sustituyó a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Se trata de un órgano unicameral y de representación ciudadana que incorpora la perspectiva parlamentaria al proceso de integración. La composición inicial del Parlamento fue de 18 parlamentos por país, designados por los congresos nacionales de cada país. De acuerdo político de 2009, se establece normas para que los estados partes sean representados a partir de las elecciones directas de acuerdo con el criterio demográfico. A partir de las elecciones directas, el organismo tendrá la siguiente composición: Argentina 43, Brasil 75, Paraguay 18, Uruguay 18 y Venezuela 33. Está establecido que para el año 2020 todos los miembros del Parlasur sean electos directamente. Los parlamentarios de Paraguay son electos directamente para el Parlasur desde el 2007. En 2015 se sumará Argentina. Se sumó Argentina. Los representantes de Brasil, Uruguay y Venezuela aún son electos directamente entre sus legisladores nacionales. El acuerdo prevé el caso de un nuevo Estado parte para que se adhiera al Mercosur. Dicho Estado contará con el número de escaños o bancas correspondientes en conformidad a las especificaciones previstas en el respectivo acuerdo. En julio de 2015, con la decisión que posiciona a Bolivia como miembro en proceso de adhesión al Mercosur, este país pasa a integrar el Parlasur con derecho a voz y participación, sin derecho a voto. En el momento en el que se complete su adhesión plena, pasará a contar con 18 parlamentarios en el organismo. El Parlasur tiene un reglamento interno que prevé 10 sesiones plenarias por año, en la sede en Montevideo o por solicitud en el territorio en cualquier estado parte. El Parlasur tiene 10 comisiones permanentes para el ejercicio legislativo en temáticas específicas. Las comisiones ejercen la función de apreciación de la materia legislativa relacionada a la temática a la que se vinculan y están compuestos por 14 parlamentarios cada una. La instancia de mayor representación del Parlasur es la sesión plenaria, en la cual son decididos los actos formales con el respaldo de la legitimidad que define la competencia legislativa de este organismo. Ahora vamos a hablar sobre los actos del Parlasur. Entre estos tenemos el dictamen, que son las opiniones emitidas por el Parlamento sobre normas enviadas por el CMC antes de su aprobación legislativa o en un o más estados partes. Por otra parte, tenemos proyectos de normas, que son proposiciones normativas representadas para consideración del CMC. Anteproyectos de normas son proposiciones que tienen como objetivo la armonización de las legislaciones de los estados partes, son dirigidas a los parlamentarios nacionales para su eventual consideración. Declaraciones, que son manifestaciones del Parlasur sobre cualquier asunto de interés público. Recomendaciones, que estas son las indicaciones generales dirigidas a los órganos decisorios del Mercosur. Informes, son estudios sobre temas específicos realizados por una o más comisiones permanentes o temporales, aprobados en el plenario. Disposiciones, que son normas generales de carácter administrativo que disponen sobre la organización interna del Parlasur. Y solicitud de opiniones consultivas. El Parlasur podrá solicitar opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión. Continuamos con mi compañera. Secretaría del Mercosur. El Tratado de Asunción de 1991 preveía la creación de una Secretaría Administrativa, con sede en la ciudad de Montevideo, que tendría entre sus principales funciones
la guarda de documentos y apoyo al Grupo Mercado Común. Posteriormente, en el año 1994, el protocolo de Ouro Preto incluyó a la Secretaría Administrativa del Mercosur en la estructura institucional del bloque, como órgano de apoyo operativo responsable de la prestación de servicios a los demás órganos del Mercosur. En diciembre de 1999, el Mercosur firmó con la República Oriental del Uruguay el acuerdo sede para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del Mercosur, aprobado por la decisión CMC número 0496, que fuera posteriormente incorporado al derecho interno de la República Oriental del Uruguay por la ley número 16.829 del 29 de mayo de 1997. Hasta el año 2002, la Secretaría desempeñó principalmente tareas de carácter administrativo, oficiando de archivo oficial de la documentación del Mercosur, publicando las normas aprobadas por los órganos decisorios del bloque, organizando los aspectos logísticos de las reuniones de los órganos del Mercosur, dentro y fuera de su sede permanente, brindando información regular a los estados partes sobre el estado de incorporación de las normas aprobadas, así como otras tareas solicitadas por los órganos aludidos. En respuesta a la evolución del proceso de integración, en el año 2002, los estados partes decidieron avanzar en la transformación de la SAM en una secretaría técnica. La decisión CMC número 3002 del Consejo del Mercado Común autorizó a la Secretaría Administrativa del Mercosur a utilizar la denominación Secretaría del Mercosur para fines de divulgación sin efectos legales. Se le asignaron nuevas funciones y se creó el sector de asesoría técnica, SAT, integrado por 4 asesores técnicos. Entre las atribuciones de dicho sector se encuentran las de prestar asesoramiento y apoyo técnico a los demás órganos del Mercosur, con el objetivo de contribuir a la conformación de un espacio de reflexión común sobre el desarrollo y consolidación del proceso de integración. Las tareas específicas asignadas comprenden la realización de estudios de interés para el proceso y de integración, preparación de documentos de trabajo, compilación de informaciones y propuestas, realización de relevamientos de antecedentes, elaboración de informes periódicos en bases semestrales sobre la evolución del proceso de integración, desarrollo de estudios sobre temas del interés del Mercosur, control de la consistencia jurídica de los actos y normas emanadas de los órganos del Mercosur, entre otros. La propia dinámica del proceso y la necesidad de seguir profundizando el camino hacia la concreción del mercado común ha significado avances jurídico-institucionales con el objetivo. La SM ha sido reorganizada con el fin de fortalecerla y de dotarle de mayor capacidad técnica y operativa. En este sentido, a comienzos del año 2007, se aprobó la decisión CMC número 0707 sobre estructura y funcionamiento de la Secretaría del Mercosur, por cuyo intermedio se redefinen las competencias de los sectores que integran la estructura del SM. Posteriormente, junto con los sectores existentes, se ha reforzado el perfil técnico de la SM con la creación en su ámbito de las siguientes unidades: Unidad Técnica FOSEM, UTF, Unidad Técnica de Estadísticas de Comercio Exterior del Mercosur, UTESEM, Unidad Técnica de Cooperación Internacional, UTSI, Unidad Técnica de Educación, UTE, y Unidad de Información y Comunicación, USIM. Tratados, acuerdos y protocolos constitutivos. El Consejo del Mercado Común tiene entre sus atribuciones la potestad de negociar y firmar acuerdos en nombre del Mercosur con terceros países, grupos y países y organismos internacionales. Dichas funciones podrán ser delegadas por mandato expreso al Grupo Mercado Común, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma vigente. El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios, así como los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos, son fuentes jurídicas del Mercosur y se encuentran depositados ante el Gobierno de la República de Paraguay, a excepción de los que son protocolizados en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Mediante la aprobación de la decisión CMC número 2612, se atribuyó con carácter provisional a la Secretaría del Mercosur la función de depositario mientras dure la suspensión de la República del Paraguay y del derecho de participar de los órganos del Mercosur y de las deliberaciones.
Tratados, protocolos y acuerdos depositados en Paraguay. Tratados y acuerdos depositados en la Secretaría del Mercosur, año 2012. Protocolos adicionales en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 18. Los protocolos adicionales firmados en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 18 se encuentran depositados ante la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Tenemos también protocolos adicionales al ACE número 18, ALADI. Entre estos tenemos el número 2, Brasil-Uruguay, número 6, Argentina-México, número 13, Argentina-Paraguay, número 14, Argentina-Brasil, número 16, Argentina-Chile, entre otros. A continuación, sigue mi compañero. Buenas noches, doctor. Yo les voy a hablar sobre los métodos alternativos de solución de conflictos. Actualmente, el sistema de solución de controversias del Mercosur se encuentra regulado en el Protocolo de Olivos, firmado el 18 de febrero del 2002 y vigente desde el 1 de enero del 2004. Ante dicho instrumento, se aplicaba el anexo número 3 del Tratado de Asunción y hasta la entrada en vigor del Protocolo de Olivos, con el Protocolo de Brasilia. En el marco de este último y de su reglamento, aprobado por decisión, se dictaron 10 laudos arbitrales. Por otro lado, existen etapas anteriores y paralelas al sistema. Los procedimientos de consultas y de reclamaciones regulados por la directiva CCM número 17 y por el anexo del protocolo de Ouro Preto y la decisión CMC número 18 respectivamente, tales mecanismos son gestionados por la Comisión de Comercio del Mercosur y el Grupo del Mercado Común. Protocolo de Olivos. El Protocolo de Olivos, firmado el 18 de febrero del 2002 y vigente desde el 1 de enero del 2004, es un protocolo firmado en la ciudad de Argentina de Olivos por los países miembros del Mercosur, entrando en vigencia en 2004, con el fin de resolver los conflictos y minimizar las diferencias entre los estados. A través del protocolo se creó el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con el fin de controlar la legalidad de los laudos arbitrales. Un siguiente paso será la creación de un Tribunal Permanente del Mercosur. El TPR está formado por 5 árbitros designados, uno por cada Estado miembro, por un periodo de 2 años, renovable por un máximo de 2 veces consecutivas. La elección del quinto árbitro se hará por unanimidad para un periodo de 3 años. En el caso de que dos estados estén involucrados en una estado por los árbitros elegidos. Podría existir un recurso de laudo arbitral al tribunal, que estará integrado por 3 árbitros, 2 de los países litigantes y el tercero, que será el presidente. Se sortearán entre los otros que no sean nacionales. Si la disputa involucra a más de 2 estados, la Corte tendrá todos sus árbitros. El TPR se llevará a cabo en Asunción del Paraguay, pero podrá reunirse en caso de necesidad debidamente justificada en otras ciudades del Mercosur. Está previsto en el Protocolo de Olivos que los árbitros serán juristas de reconocido prestigio y con conocimiento de las serán imparciales en relación con la administración pública y sin intereses de cualquier naturaleza en la controversia. Una de las principales innovaciones del Protocolo de Olivos fue la creación del Tribunal Permanente de Revisión, órgano principal del sistema en virtud de su competencia para conocer y resolver los recursos de revisión contra los laudos de los tribunales arbitrales ad hoc. El TPR se puso en funcionamiento el 13 de agosto del 2004 y tiene su sede en la ciudad de Asunción. Está formado por 5 árbitros que permanecen en el cargo, según el caso, 2 o 3 años. Cuentan también con una secretaría. El TAM se forma a partir de las listas de árbitros depositados por cada estado, parte en la Secretaría del Mercosur. Existen detalles de los diferentes métodos de soluciones de conflictos. Actualmente, el sistema de solución de controversias del Mercosur se encuentra regulado en el Protocolo de Olivos, que fue firmado, como les había dicho, el 18 de febrero del 2002 y está vigente hasta el 1 de enero. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Majito.
Entre las disposiciones más importantes relativas al sistema en adición al protocolo de Olivos se destacan las siguientes. Existen varias decisiones. Varias de esas, la decisión CMC número 37, que aprueba el reglamento del PO, que es el protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur. Está también la decisión CMC número 23, que aprueba el procedimiento para atender casos excepcionales de urgencia ante el Tribunal Permanente de Revisión, y así entre otros. Una de las principales innovaciones del protocolo de Olivos fue la creación del Tribunal Permanente de Revisión, que es el órgano principal en su competencia para conocer y resolver los recursos. Las funciones del Tribunal Permanente de Revisión: este órgano está constituido por instancias jurisdiccionales para conocer y resolver en materia de opiniones consultivas que podrán ser solicitadas por todos los estados, partes actuando conjuntamente, los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, los tribunales superiores de justicia de los estados partes y el Parlamento del Mercosur. También revisión contra el laudo del TAP planteado por cualquiera de las partes. Otro es actuación en única instancia en caso de controversias y casos en que los estados partes activen el procedimiento establecido para las medidas excepcionales de urgencia. Las funciones tribunales arbitrales del ad hoc: conocer y resolver en materias de controversias que se susciten entre los estados partes e instancias de estos o de los particulares, son dictar medidas provisionales, emitir recursos de aclaratoria, resolver divergencias sobre el cumplimiento del laudo, pronunciarse sobre las medidas compensatorias adoptadas por el estado parte en la controversia beneficiado por el laudo, los laudos que emitan los TA y los TPR, que serán obligatorios para los estados partes en controversia una vez que hayan quedado firmes y tendrán carácter de cosa juzgada, y las opiniones consultivas, que no serán obligatorias ni vinculantes. Según el artículo 53 del protocolo de Olivos, nos dice que antes de finalizar el proceso de convergencia de arancel externo común, los estados partes efectuarán una revisión del actual sistema de solución de controversias a fin de adoptar un sistema permanente de solución de controversias para el mercado común, al que se refiere en el numeral 3 del anexo 3 del Tratado de Asunción. Gracias. A continuación, mi compañera. A manera de conclusión de nuestros grupos, yo podría decir que el Mercosur es un mercado común del sur que busca como objetivo establecer o crear un espacio donde todos sus países miembros puedan generar mejores oportunidades de comercio e inversión. Países considerados por las grandes economías como subdesarrollados deben buscar su desarrollo dentro de su mismo entorno, lugar donde ha surgido la fuerza y los recursos que garanticen un desarrollo armónico integral, de tal manera que se logre una gran cantidad de beneficios en materia de movimientos de mercaderías, efectos en el consumo, movimientos de factores, economías de escalas e inversiones. Se describen los siguientes. Como primero, movimientos de mercancías. Debido a la reducción en los precios ocasionados por el comercio de los países que lo integran, se revertirá en beneficios para el intercambio de mercancías sin el obstáculo de barreras tarifarias que emergen en este tipo de negocios comerciales. Como segundo punto, ejercer en el consumo. Se refleja en bienestar y satisfacción de los consumidores participantes, al eliminarse la discriminación existente entre mercancías de origen doméstico y productos de países coparticipantes, se garantiza una distribución equitativa y global del consumo total entre los integrantes del convenio del mercado común. Como tercer punto, movimientos de factores. El movimiento de factores internacionales de trabajo tiende a causar un intercambio en la habilidad técnica, experiencia y en la contribución al robustecimiento del comercio vía incremento de la productividad. La migración a países de mayor desarrollo económico es también una consecuencia del mercado común. Por supuesto, todas estas particulares se manejan en la integración del Mercosur y ejemplos prácticos de los mismos se denotan en sus proyectos comunes de comunicación y desarrollo. El Mercosur, a través de una unión aduanera entre los países miembros, ha realizado muchos avances, sobre todo a nivel político y un poco a nivel económico.
Aunque no observamos una verdadera integración regional económica en la zona, el Mercosur ha mejorado bastantes cosas, permitiendo a sus países internacionalizarse, lo que es primordial en nuestros días. Finalmente se concluye que los países miembros del Mercosur deberían avanzar rápidamente en la búsqueda de los mecanismos adecuados, coordinación y armonización de políticas, creación de instituciones supranacionales, entre otros, para aminorizar los impactos asimétricos del proceso de integración y evolución hacia la formación de un verdadero mercado común. De no avanzarse en esta dirección, los beneficios sociales del proceso se distribuirán de manera inequitativa entre los países miembros y el avance de otros procesos de liberación, tanto en el ámbito regional, ALCA, como multilateral, OMC, llevará a que Mercosur pierda su carácter distintivo y por lo tanto su razón de ser frente a tales propuestas. Como recomendaciones que hemos sacado de nuestro grupo es el siguiente. Como primer punto, se debe procurar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la diversidad de la oferta exportable, con la finalidad de generar empleos calificados y semicalificados ventajosos para todos los países que integren el sistema de la integración. Como segundo punto, sería ampliar el espacio integrativo a nivel sudamericano. Tercero, avanzar unificadamente en las negociaciones relacionadas con el área del libre comercio de las Américas, ALCA. Si esta aspiración al logro de un espacio hemisférico de bienestar para todos sus habitantes y no para la vigente restricciones del libre comercio. 4. Establecer una red de intercomunicaciones políticas, comerciales, económicas, financieras y de cooperación con todos los estados de Asia-Pacífico y con los países ballenas. 5. Procurar el intercambio de tecnología y preparar manos de obra calificada para producir bienes o servicios que compitan en igualdad de condiciones en el mercado mundial y subregional. 6. En las negociaciones comerciales, el tema arancel es el primer marco jurídico y normas técnicas que contribuyen a facilitar y favorecer la integración del Mercosur. 7. Se debe apoyar el sector agrícola a fin de que se produzca y se contribuya no solamente a abastecer los mercados internos de los países miembros del CAN, sino que puede abastecer y competir favorablemente con los Estados miembros del Mercosur. Además, con el desarrollo del sector agrícola ecuatoriano se disminuye la pobreza en los sectores rurales. Como último punto sería eliminar los graves destinos de los aranceles e impedir las restricciones al comercio que pudieran mantener barreras que eliminen los beneficios del establecimiento de una zona de libre comercio. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que se haya recibido de una manera adecuada el mensaje que hemos querido proponer con nuestra exposición. Agradeciéndole por su atención, doctor, y por la participación a mis compañeros. Voy a detener la grabación ahora.